Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al tema del día. Ayer le anticipábamos que choferes de taxis y remises se habían autoconvocado para realizar una marcha, una protesta en distintos puntos de la ciudad. Partieron de Boulevard y 25, llegaron a la municipalidad con la intención de pedir un petitorio al intendente para tratar de modificar una de las ordenanzas, fundamentalmente la que regula estos subsistemas en la ciudad de Santa Fe. Ahí nadie los recibió, pero compartimos con ustedes lo que ocurría esta mañana. Pedir que se articulen los medios necesarios para bajar la tasa de inseguridad y sobre todo bajar la tasa de agresión hacia nosotros los choferes. ¿Tendría que estar la patronal aquí acompañándolos a ustedes, creen? Y está, hay muchos titulares, o sea, nunca va a lograr el 100% de las personas, pero la mayoría. O sea, le pedimos. ¿Se están colocando los denominados botones de alerta? ¿Les sirve a ustedes esto? Y es algo más, es algo más. O sea, nada te garantiza el 100%, nada te lo va a garantizar, pero es algo más. Tomemos en cuenta que también puestos fijos de seguridad no son muy útiles, porque simple, si te van a robar y vos vas a pasar por un puesto de seguridad y ya vas apretado, es simple, te dicen dobla antes. Se piden que estos puestos fijos pero estén en diferentes lugares, digamos que se vayan moviendo. O sea que más que fijos que sean móviles, o sea, no sean fijos. El tema de la mampara que ustedes mencionaban, ¿eso lo tiene que establecer el municipio? Y si el municipio lo da en la ordenanza, o sea, si el municipio lo ordena... Hoy la ordenanza no lo habilitaría, digamos. Hoy la ordenanza no lo exige. Si la ordenanza lo exigiera, no habría discusión. ¿Solamente esta mampara sería para el conductor o cómo lo estarían manejando ustedes? Y la mampara separa al pasajero del conductor. O sea, separa al pasajero del conductor. Tan simple. Es seguridad para el conductor. Y si bien no fueron atendidos en el propio municipio, inclusive algunos se movilizaron hasta la casa del propio intendente José Corral en barrio Candioti, y ahí sí mantuvieron algún tipo de contacto informal con funcionarios municipales. Algunos representantes del consejo sí conversaron con los taxistas autoconvocados, quienes le solicitaron, al igual que el Ejecutivo y al Ministerio de Seguridad, analizar estas posibilidades de colocar los denominadas mamparas o paneles para separar al chofer de los pasajeros. Hemos recibido concejales de todas las fuerzas políticas, esto creo que es de destacar. Entendíamos que si bien no estaban nucleados en ninguna organización, son vecinos de la ciudad de Santa Fe que están reclamando por una cuestión que aparte es sagrada para todos como la vida, la seguridad. Realmente están trabajando en una condición complicada y que nosotros como representantes de los vecinos teníamos que recibirlos y trabajar como nos hemos comprometido en algunas soluciones que vienen planteando y en reuniones con gente del Ministerio de Seguridad. ¿Qué fue lo que le pidieron o le pidieron algo en particular los taxistas? Ellos básicamente del municipio y del consejo piden la reforma de la ordenanza de taxis y remises para implementar lo que sería un vidrio blindado que separe al conductor del pasajero. Y por otro lado plantearon respecto a la policía y al Ministerio de Seguridad que los corredores seguros no estaban funcionando efectivamente o no tenían el efecto deseado, por lo tanto nos comprometimos y ahora estamos presentando junto a Martín Skers, Sebastián Piñata y Fernando Fleitas, y también vamos a invitar al resto de los concejales, un proyecto de decreto para citar a funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la Unidad Regional 1 para una reunión de trabajo donde también vamos a invitar a los interesados para ponernos de acuerdo en cuáles serían los corredores necesarios o cuál sería la mejor forma de trabajar. Y destacar también que esta reforma que están pidiendo es un proyecto que presentó Fernando Fleitas hace un tiempo, también en el mismo sentido, para que se implementen cámaras y vidrios blindados separando al chofer. ¿Ustedes entienden que esta modificación, más allá que hay que estudiarla, es factible? Estamos justamente, nos comprometimos a estudiar la factibilidad, obviamente que sería con plazos de readecuación de las unidades, porque hay unidades que no estarían en condiciones de adaptarse en este sentido, por lo tanto, trabajar en la modificación de la ordenanza en algo que sea posible llevar adelante por los dueños de los taxis y remises. Lo que le dijimos es que nosotros íbamos a hacer una ronda de conversaciones con los distintos actores y que nos íbamos a juntar con la patronal también, porque hay que escucharlo, si bien la decisión después obviamente la tomamos nosotros en el recinto. Los valores de los que estamos hablando según presupuestos del año pasado eran entre 8.000 y 12.000 pesos, por lo tanto tampoco estamos hablando de una suma muy importante para blindar
al chofer. Muchas veces cuando hablamos del funcionamiento del nuevo sistema penal se apunta a que quizás no se cubre o no se investiga todo lo que se debería investigar o se da prioridades a otras cosas teniendo en cuenta las vacantes que hay, la falta de designaciones de fiscales que muchas veces se demoran en la legislatura. Bueno, en las últimas horas hubo un encuentro entre el gobernador electo, estamos hablando de Miguel Lifchit, y el titular del Colegio de Abogados para abordar esta problemática, y ahí los abogados le presentaron al gobernador electo todas sus inquietudes con respecto al Consejo de la Magistratura, al funcionamiento del nuevo sistema penal y también a la designación fundamentalmente de fiscales. Le manifestamos al gobernador electo los distintos temas que veníamos hablando con el Ministerio de Justicia actual, referido a la reforma procesal penal, mediación, Consejo de la Magistratura, las vacantes que hoy en las distintas circunscripciones de la provincia. Y fue un encuentro muy bueno donde el gobernador electo se mostró muy interiorizado de las distintas problemáticas que hoy muestra el Servicio de Justicia y se comprometió a mantener un diálogo de aquí hasta diciembre para después mantenerlo, por supuesto, con su próximo ministro de Justicia. ¿Tenía un conocimiento de la situación o un poco los representantes de ustedes lo fueron desasnando? No, estaba muy interiorizado. Está interiorizado en la reforma procesal penal, fue uno de los primeros puntos que tocamos, donde él advirtió que la reforma, si bien no está funcionando como correspondería que funcione, como todos esperamos que funcione, es un tema al cual se manifestó muy dispuesto a interiorizarse, a seguir trabajando, a ver cuáles son los puntos que se puede llegar a resolver. Incluso, por ejemplo, en el tema del Consejo de la Magistratura, que es un tema que nosotros lo venimos planteando desde nuestro colegio permanentemente desde hace años, donde decimos que es necesario conformar un cuerpo colegiado de los distintos sectores del quehacer judicial para que no sea un simple conjunto de normas del Poder Ejecutivo, sino un conjunto que realmente decida sobre el perfil del juez y que los concursos que se están haciendo en la provincia para la designación de jueces no demoren lo que están demorando. Hoy estamos hablando de concursos que demoran aproximadamente un promedio 3 años. Entonces, este es un tema que también advirtió, que obviamente que lo va a analizar y veremos cuáles son, digamos, las medidas que pueden llegar a tomar desde la cartera para poder solucionarlos. ¿Entienden ustedes que cuestiones de vacante o modificaciones ya lo podría empezar a implementar el próximo gobierno o hay algo por hacer todavía con lo que queda del mandato de Bonfatti o en este caso de Lewis como ministro de Justicia? Personalmente yo no creo que de aquí hasta diciembre tengamos mayores novedades. Creo que por eso la reunión es con el gobernador electo, porque entendemos que es a él a quien le debemos llevar nuestras inquietudes hoy y plantearles cuáles son también las posibles soluciones que nosotros entendemos. Fíjate que desde el año pasado nosotros cuando retiramos los jurados del Consejo de la Magistratura teníamos 32 vacantes en la circunscripción número 1 y hoy a esta fecha tenemos 31. Es decir, estamos hablando con que realmente a un año prácticamente de haber retirado los jurados solamente bajó una vacante en la primera circunscripción. Entonces creo que son temas que nosotros se los trasladamos para que él lo analice y creo que hubo muchas coincidencias en muchos aspectos, así que fue muy auspicioso el encuentro. Finalmente, tras la polémica por la conmutación de pena a uno de los condenados por el doble crimen ocurrido hace 8 años en Rincón, hoy el gobernador Bonfatti anunció que va a derogar este decreto. Más precisiones lo daba el propio ministro de Justicia, Juan Lewis, quien reconoció que cometieron un error. Por instrucciones del gobernador, ese decreto se está revisando puntualmente en lo que tiene que ver con la situación de esa persona. De esa persona únicamente. Exactamente. ¿Qué pasó puntualmente? ¿Por qué se llegó a una instancia de emitir un decreto? ¿Hubo algún error? Lo que sucede es lo siguiente, las conmutaciones de pena son una instancia que está reglamentada, que pueden otorgarse hasta 2 veces por año de manera así colectiva. Existe un decreto que ya tiene varios años de vigencia, que establece ciertas restricciones reglamentarias, es decir, en qué casos se otorga.
a lo que nuestro gobernador le ha agregado algunos criterios políticos para ejercer este beneficio de las conmutaciones. Es decir, no solamente hay restricciones reglamentarias, sino también criterios políticos, como por ejemplo que no se otorga en casos de delitos contra la integridad sexual, que en ningún supuesto puede implicar la conmutación puede implicar la libertad inmediata de esa persona, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en el estudio de 1.260 casos, que fue lo que demandó esto, no se evaluó convenientemente la repercusión social del hecho y la opinión de la víctima, que en este caso aparecía con argumentos muy razonables. Acá lo que hay que saber es que el decreto no es ilegal, pero hay razones de oportunidad, razones que tienen que ver con la conveniencia, que son justamente estas que les mencionaba recién, que ameritan revisarlo. ¿Ni usted ni el gobernador podían presumir que esto generaría algún tipo de conmoción social, teniendo en cuenta el caso, lo que había ocurrido hace 8 años aquí en Rincón? Antes de firmarlo, obviamente. No, y por eso mismo es que hemos llegado a esta instancia de revisarlo, porque, bueno, digamos, honestamente uno se puede equivocar, y es justamente lo que hay que equivocar en lo que es la percepción a veces, o intentar escuchar la voz de las víctimas, y justamente por esa razón es que nuestro gobernador nos encomendó de manera inmediata que revisáramos eso, porque es un pilar de su gestión, digamos, tener presente esto. Primera pausa en este resumen informativo. Nos vamos al corte con Argentina en Noticias. Argentina en Noticias. La confianza de los consumidores marcó en junio un aumento del 30% interanual. Así lo revela el estudio que realiza periódicamente la Universidad Torcuato Di Tella. El informe destaca además que las expectativas económicas para el corto plazo marcaron una suba del 25,5%, mientras que las vinculadas con la macroeconomía crecieron el 49,6% en ambos casos interanual. Desde la provincia de La Pampa, la presidenta inauguró numerosas obras de infraestructura. En Santa Rosa, Cristina Fernández entregó subsidios y equipamiento médico para los hospitales de General Alvear y Victoria, y desde allí, por videoconferencia, inauguró en La Rioja el Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales. También en Villa María dejó habilitado el nuevo laboratorio químico de fabricaciones militares, y en Río Grande, Tierra del Fuego, inauguró las obras de mantenimiento de la turbina para la generación de energía eléctrica. Algunos creyeron ver en este sistema de videoconferencias una suerte de conectividad o una suerte de anunciar al mismo tiempo distintas inauguraciones, actos, gestiones o políticas de gobierno. No es solamente eso, es la visión federal e integral que este espacio político y este gobierno tiene del país. Los billetes con las imágenes de las Malvinas y Eva Perón recibieron un reconocimiento internacional. La nueva familia de billetes argentinos de 100 y 50 pesos fue reconocida como mejor de la región del año 2015, en el marco de la 4ª Conferencia Latinoamericana de Imprentas de Alta Seguridad, celebrada en Lima, Perú. Argentina en Noticias. Panorama informativo de Argentina.ar.